Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos hoy. El seminario web fue publicado y presentado originalmente en inglés. Hoy será presentado en español. La presentadora de la versión original es doctora Rupi Sodhi. La presentadora hoy será Aida Martínez. Ella es la asistente de las iniciativas de salud en American Kidney Fund. Ella presentará el seminario web de la doctora así en español. Este seminario web está patrocinado en parte por una beca educativa de Novartis. Les agradecemos hoy por su apoyo. Mi nombre es Oneida Campos y también soy un asistente de las iniciativas de salud. Ahora, información sobre la oradora original, la doctora Rupi Sodhi. Originalmente de Danville, Illinois, la doctora Sodhi vino a St. Louis para comenzar su educación de pregrado en la Universidad de St. Louis. Después de terminar su licenciatura con una especialización principal en finanzas y estudios secundarios en biología, comenzó su educación médica en la Escuela de Medicina de la Universidad de St. Louis. La doctora Sodhi obtuvo un grado doble en MBM y MBA. Y en la Universidad de St. Louis finalizó una residencia en medicina interna como estudios becados de investigación en nefrología. Durante su capacitación en nefrología, se interesó particularmente en el cuidado de trasplante y fue a la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis para financiar estudios con una beca de investigación en nefrología del trasplante. Regresó a la Universidad de St. Louis para unirse a la facultad como profesora asistente de medicina interna en la división de nefrología. La doctora Sodhi trabaja actualmente como nefróloga de trasplante, con énfasis en el cuidado de trasplante de riñón y control de la inmunosupresión. All right. Gracias por unirse a este seminario web sobre un tema del cual particularmente me gusta hablarle a la gente. El objetivo de la charla de hoy es conversar sobre cómo es la vida después de un trasplante de riñón. Muchos pacientes de diálisis reciben mucha educación sobre lo que se necesita para ser elegibles para un trasplante de riñón. Aprenderán todo sobre los criterios, no solo para la cirugía, sino para la preparación y el apoyo emocional, y las condiciones en las que deben estar su casa, su situación de vivienda y sus finanzas antes de un trasplante de riñón. Existe muy poca educación sobre lo que sucede después de un trasplante. Muchas veces nuestros pacientes se someten a la cirugía y sus expectativas o ideas en sus cabezas sobre lo que iba a ocurrir son muy diferentes a la realidad del cuidado de un trasplante de riñón. El objetivo de la charla de hoy es precisamente revisar algunas de las cosas que los pacientes y sus familiares pueden esperar después de un trasplante de riñón exitoso. Algunos de los temas que cubriremos hoy incluyen los desafíos físicos que enfrentan los pacientes después del trasplante, el rol de la inmunosupresión y los medicamentos asociados con eso, y los aspectos emocionales y psicológicos del trasplante de riñón. Muchos pacientes
no se dan cuenta de que esto es gran parte del cuidado de un trasplante de riñón. También tocaremos las responsabilidades financieras que los pacientes y sus familiares enfrentarán después del trasplante. Y al final de la charla trataré de hablar sobre qué será lo normal cuando ya no sea un paciente de diálisis. Vamos a comenzar hoy hablando sobre los desafíos físicos. Esto es lo que con mayor frecuencia preguntan los pacientes y sus familiares porque en sus cabezas es lo que tienen más sentido. Si vamos a pasar por una cirugía, necesitamos saber cómo van a estar nuestros cuerpos después de salir de ella. Su salud y funcionamiento físicos antes del trasplante son buenos predictores de su bienestar físicos después del trasplante. Les digo esto a los pacientes porque creo que es difícil que las personas lo internalicen. La diálisis es realmente un trabajo a tiempo completo para los pacientes y es extenuante. Tengo pacientes que vienen cuando se hacen su evaluación previa y dicen, voy a diálisis. A veces tengo que levantarme a las 4 de la mañana, a veces a las 5 de la mañana o a cualquier hora que deben levantarse. Van a diálisis un calvario de 4 horas. Y vuelven a la casa. Sé que los lleve un miembro de su familia, conduzcan ellos mismos o dependen del transporte público. Para el momento en que llegan a casa, están completamente agotados y duermen por varias horas. En realidad, les toma casi un día entero recargar su energía y cuando finalmente comienzan a sentirse mejor, es hora de volver a diálisis. Al momento del trasplante, cuando estamos evaluando a los pacientes para un trasplante, les hacemos preguntas sobre lo que pueden hacer en casa. ¿Cuánta ayuda necesitan? ¿Qué tanto pueden cuidar de sí mismos y hacer sus actividades cotidianas? Hay una escala que se llama escala Karnofsky, que usamos para darles un puntaje a los pacientes sobre cuán independientes son. La escala Karnofsky la desarrollaron inicialmente los oncólogos cuando trataron de determinar cuáles pacientes debían recibir quimioterapia. La escala fue basada en qué tan funcionales eran los pacientes antes de que se les administrara el medicamento, lo cual fue adoptado para determinar cuáles pacientes mejorarán después de un trasplante de órganos. Actualmente, la United Network of Organ Sharing considera que todos los pacientes deben de realizarse una evaluación de la escala de rendimiento Karnofsky si sometan a una evaluación o a un trasplante de riñón. La escala va de 0 a 100%. Pueden ver en la pantalla cómo clasificamos en categorías donde se ubica un paciente y qué puntaje obtiene. Lo que encontramos es que cuando observamos a todos los pacientes que recibieron un trasplante de riñón, e incluso esto se extiende también a los trasplantes de hígado, corazón y pulmón. A medida que el
paciente obtenga un puntaje alto para el trasplante, más tiempo duraría el órgano trasplantado. Y los pacientes les iba mejor por mejor calidad de vida y más tiempo de vida después del trasplante. Siempre les decimos a nuestros pacientes que mientras más mientras más independientes pueden ser, más podrán cuidar de sí mismos y mejor estarán después del trasplante. Muchos pacientes preguntan por el dolor después de la cirugía. La cirugía es lo que la mayoría de los pacientes desconocen, pero los riñones se trasplantan y se implantan en la pelvis. Sus riñones naturales se encuentran realmente en su espalda, pero esos los dejamos ahí e implantamos el nuevo riñón en el pelvis. Gracias a eso, la recuperación de la cirugía es mucho más fácil porque es una cirugía menos invasiva que abordar a la espalda. Retirar los riñones viejos y luego poner un nuevo. A la mayoría de los pacientes se les indica tomar medicamentos orales entre 24 a 48 horas y se les dan sorbos de agua y trozos de hielo después de salir del cirugía. La movilización temprana es la clave para el control del dolor y es por eso que es tan importante que los pacientes puedan moverse y que estén activos antes de ir a la cirugía. Y esos son los pacientes que están mucho más dispuestos a levantarse y moverse después de la cirugía. De hecho, la mayoría de los pacientes se despiertan de un trasplante de riñón sintiéndose bien. Especialmente si el riñón ya está funcionando y trabajando de inmediato en la mesa de operación. Apenas mantenemos a los pacientes en cama el primer día para garantizar que las heridas cicatricen bien antes de que intenten levantarse y comiencen a caminar. Como no profundizamos en el abdomen, no hay mucho que deba curar en esa área, pero definitivamente a los pacientes que pueden sentarse y moverse les va mucho mejor después de la cirugía. Y la mayoría de los pacientes tienen un nivel de dolor mucho mejor controlado al primer día postoperatorio, pues después de la operación. El siguiente desafío que enfrentan los pacientes son los cambios de peso. La mayoría de los pacientes en tratamiento de hemodiálisis saben exactamente cuál es su peso seco y ese es el peso al que tratamos de llevar a los pacientes al final de cada tratamiento de diálisis. Inmediatamente después de la cirugía, los pacientes notan que están mucho más pesadas que cuando tenían una lista de peso seco. Y eso debe a que durante la cirugía e incluso después les administramos a nuestros pacientes muchos líquidos por vía intravenosa.
Hay varias razones para esto, pero principalmente es que queremos que los pacientes tengan un poco más de agua en el cuerpo antes de la cirugía, de manera que sus riñones estén bien y bien perfundidos, o que el riñón nuevo esté bien perfundido para cuando lo implantemos. Más aún, si el riñón entra en funcionamiento de inmediato y comienza a eliminar orina, he visto pacientes orinar 5 litros, 7 litros, 10 litros. Incluso tuve un paciente un día que eliminó 17 litros de orina el primer día. Pueden imaginar, necesitamos reponer todo ese líquido para asegurarnos que nuestros pacientes no se deshidratan. Dicho esto, usted obtiene muchos líquidos por vía intravenosa. En las primeras 24 a 48 horas de cirugía, eso afectará su peso seco y los pacientes frecuentemente ganarán 5 kilos e incluso hasta 10 kilos para el momento de abandonar el hospital. Ese peso se irá en los próximos días, debido a que si los riñones están funcionando, eventualmente los pacientes orinarán todo ese líquido. Después de eso, los pacientes notarán que comienzan a ganar peso y hay unas pocas razones para eso. Una es que algunos de los medicamentos que le administramos para la inmunosupresión, en particular el tacrolimus y los esteroides intravenosos que le administramos al momento de la cirugía. Todas esas medicinas estimulan su apetito. La dosis inmunosupresora del esteroide de mantenimiento es muy baja. No estimula mucho su apetito. Al momento de la cirugía, se le administrará una dosis alta de esteroides que estimularán su apetito y harán que los pacientes ganen un poco de peso simplemente porque comen más y porque el tacrolimus por sí mismo produce un poco de aumento de peso. La segunda razón es que ahora que no tiene un órgano insuficiente, está filtrando muchas toxinas que suprimen su apetito. Los pacientes de diálisis sienten que comen suficiente, pero en realidad es posible que no estén comiendo lo que deberían si sus riñones estarían funcionando bien. Y simplemente tienden a comer más. Además, todas las restricciones que usted tenía con su dieta desaparecen. Los pacientes comienzan a comer alimentos ricos en fósforo, ricos en potasio y todas las cosas de las que deberían alejarse para no tener problemas con su análisis de laboratorio. Ahora desaparecen y las pueden comer. Por eso los pacientes tienden a ganar peso después del trasplante. Adicionalmente, si no tiene el hábito de hacer ejercicio antes del trasplante, es muy difícil
que lo aprenda después del trasplante. Y lo que observamos es que el promedio de peso ganado posterior al trasplante es aproximadamente 30 libras. Esperemos de 10 a 15 porque, como dije, los pacientes con falla de los riñones están ligeramente desnutridos. También vemos una pequeña recuperación de peso con un riñón funcional, pero una vez que supere la marca de 15 o 20 libras, la mayor parte de ese peso se debe a una ingesta aumentada de comida y a la falta de ejercicio. Siempre les decimos a nuestros pacientes que es fundamental hacer ejercicio para controlar el aumento de peso y las complicaciones asociadas después del trasplante. Si no tiene el hábito de hacer ejercicio antes del trasplante, debe crearlo, porque es muy difícil empezar un nuevo régimen de ejercicio después de la cirugía. Les digo a mis pacientes que incluso si hacen solo 15 minutos 3 veces a la semana, en los cuales su frecuencia cardíaca se eleve, es más que suficiente. Es suficiente para hacerlo como hábito y es suficiente para hacerlo después del trasplante. Lo siguiente que hablaremos es el rol de los agentes inmunosupresores. Estos agentes están diseñados para evitar que su riñón estimule su sistema inmunitario y produzca un rechazo. Vamos a hablar sobre qué son los fármacos inmunosupresores y cómo actúan. ¿Por qué es importante cumplir con estos tratamientos que yo receto? Nuestros cuerpos son muy, muy inteligentes. Nuestros cuerpos están diseñados para reconocer lo que nos pertenece y lo que no. Y por eso es que podemos defendernos de enfermedades bacterianas y virales, porque nuestros cuerpos son muy inteligentes para saber qué nos pertenece y lo que no es una entidad propia. Cuando reconoce algo que no es suyo, aprende a atacarlo. Y una vez más, es así como podemos defendernos de cualquier tipo de invasor dentro de nuestro sistema. Cuando usted obtiene un riñón, obviamente no es suyo, sino de un cadáver de alguien que falleció o de una persona viva emparentada o no, que le donó su riñón al paciente. El trabajo de los cirujanos de trasplante y del antropólogo de trasplante en ese momento es detener el ataque del huésped contra el nuevo riñón, porque su cuerpo está diseñado para reconocer que ese riñón no le pertenece. Vamos a tener que reencaminar lo que está preestabilizado en nuestros cuerpos, de modo que no ataque el riñón. ¿Cómo hacemos eso al momento de la cirugía? Por lo general, le
administramos algunos medicamentos intravenosos que llamamos agentes de inducción. Le administramos varios de ellos, así como algunos esteroides para comenzar a suprimir su sistema inmunitario y eliminar de inmediato algunas de sus células de defensa inmunitaria. Después de ese periodo inicial post-trasplante, le indicamos 2 o 3 medicamentos orales para ayudar con la vida del riñón. Una vez más, el objetivo de todos esos medicamentos es evitar que el sistema inmunitario ataque al riñón nuevo. Por eso es muy importante que los pacientes cumplan de manera estricta el horario de los medicamentos. Algunos de esos medicamentos deben ser dosificados exactamente cada 12 horas. Algunos de ellos una vez al día, algunos 2 veces al día, pero el horario no es tan importante. Es muy importante que cumpla el horario que el centro de trasplante le indicó y que no se salte de ningún medicamento, porque saltarse incluso una dosis de un medicamento pudiera ser suficiente para que comience el rechazo. El problema del rechazo del riñón es que a menudo la mayoría es silente. Y lo que quiero decir con eso es que los pacientes no presentan síntomas cuando tienen un rechazo del riñón. Por lo general, los rechazos se descubren en los análisis de laboratorio de rutina que se le realizan después del periodo del trasplante, porque la creatinina comienza a elevarse. Llamamos al paciente y le preguntamos, ¿se siente bien? Y todos dirán, sí, me siento bien, no siento nada, me siento genial. Estoy eliminando un montón de orina. ¿Cuál es el problema? Tendremos que traerlos para ver si podemos averiguar por qué su creatinina se está elevado. Cada cierto tiempo llegamos al punto en que descartamos muchas cosas, como la deshidratación o algún tipo de estenosis o algo similar. Y tenemos que hacer una biopsia. Y con seguridad encontramos que hay un rechazo en curso. Por lo general es ahí cuando los pacientes dicen, hubo una noche que me quedé dormido y olvidé tomar la dosis nocturna de tacrolimus. Y con seguridad eso fue suficiente para comenzar el rechazo. Cumplir de manera estricta es esquema y el horario de medicación es crucial para mantener la salud de su riñón. Una vez más, como dije al principio, es un desafío para los pacientes debido a que la dosificación de los medicamentos en algunos casos debe ser con horario. Algunos medicamentos deben tomarse con las comidas
y otras fuera de las comidas. Además de eso, algunos medicamentos los dosificamos con base en sus niveles sanguíneos y constantemente ajustamos esa dosis, aumentando y disminuyendo por un miligramo. Las pruebas de laboratorio llegan y muestran algo. Existen muchos ajustes de la dosis y debemos extraer muestras para lo laboratorio después de que se ajustaron los medicamentos para asegurarnos que estamos llegando al objetivo, que no le estamos sobredosificando ni subdosificando. Es mucho trabajo para los pacientes. Estos medicamentos también tienen efectos secundarios. Actúan de manera hermosa para ayudar a que su riñón funcione y evitar que su cuerpo lo rechace. Pero también producen efectos secundarios. Algunos de los medicamentos inmunosupresores le pueden producir temblores en las manos. Pueden producir caída del cabello. Un medicamento diferente llamado ciclosporina es conocido por producir crecimientos del vello en lugares donde no es deseable que crezca. Es posible que algunos medicamentos supriman las células que ayudan a combatir infección. Mientras esté tomando estos medicamentos, es posible que tienda a desarrollar problemas con diferentes virus. Puede notar alteraciones metabólicas que contribuyen a elevar el colesterol o los triglicéridos. Pueden empeorar el azúcar en su sangre. En particular, se ha encontrado que el tacrolimus produce eso y eleva la presión arterial más de lo normal. Esto no es común. La mayoría de las personas abandonan muchos de sus medicamentos para la presión arterial después del trasplante, pero algunos pacientes que no tenían problemas de presión arterial antes del trasplante necesitan tomar algunas píldoras para la presión arterial después del trasplante. Es muy difícil determinar quién va a presentar cuáles efectos adversos, pero cualquiera de ellos pueden aparecer y les decimos a los pacientes que deben prepararse para lidiar con esos efectos secundarios. Muchos de estos efectos secundarios los podemos tratar con solo cambiar los medicamentos por una marca comercial diferente o un genérico, o por diferentes formulaciones del mismo fármaco. Usualmente se pueden tratar, pero es muy importante que sepan que estas cosas suceden. Siempre animamos a los pacientes para que si sienten cualquier efecto secundario, el que sea, deben de hablar con su médico de inmediato, de manera que
pueden hacer los ajustes a sus tratamientos de manera temprana. A continuación, vamos a hablar sobre los aspectos emocionales del trasplante de riñón. Es un poco difícil para los pacientes y sus familiares internalizarlo, porque creo que todos están tan emocionados de salir de diálisis que no se le ocurre que puede haber problemas emocionales que aparecen después del trasplante. Lo primero que siempre les digo a los pacientes es que si tienen un trastorno de salud mental subyacente antes del trasplante, llámese ansiedad leve, depresión, trastorno bipolar, todo esto puede empeorar de inmediato después del trasplante y no es su culpa. Sino que es por la forma como los medicamentos pueden afectar su estado de ánimo. Estas enfermedades o trastornos subyacentes que pueden afectar su estado de ánimo, incluso si están bien controladas antes del trasplante, pueden presentar exacerbaciones después del trasplante. Les decimos a nuestros pacientes que si tienen un diagnóstico de depresión en cualquier momento de su vida, o ansiedad, trastorno bipolar o esquizofrenia, es muy importante que establezcan la atención con un psiquiatra o un psicólogo. Es importante saber con anterioridad que estas enfermedades pueden empeorar por los medicamentos que estará tomando. Les recomendamos a los pacientes que si están estables con sus regímenes de tratamiento, les notifiquen a sus proveedores de atención de salud mental que si los llaman para un trasplante necesitarán un seguimiento más frecuente y cercano en su periodo temprano después del trasplante. Incluso si no se siente bien y no se le ha ajustado ningún medicamento, es muy importante continuar el seguimiento con sus proveedores de atención de salud mental. De lo siguiente, hablaremos sobre la culpa. Esto es algo que la gente no piensa, que va a sentir hasta que no piensa que va a sentir hasta que se le hace su trasplante y ocurre. A veces los pacientes pueden tener una sensación abrumadora de culpa sobre si reciben o no el riñón de un donante vivo o de una persona fallecida. Con los donantes vivos hay cierta culpa relacionada con aceptar un órgano de un familiar o amigo. Incluso en el periodo pretrasplante, los pacientes se sienten muy culpables de pedirle a la gente que les done los riñones. Hemos desarrollado técnicas a nivel nacional para ayudar a los pacientes con eso. Existe un programa llamado Programa de Defensa del Donante Vivo, que incluso se ofrece actualmente en los centros de trasplante y que enseña a los pacientes cómo hablar sobre sus enfermedades sin sentir
que están solicitando donantes de órganos, sino para crear conciencia e iluminar la importancia de los donantes vivos en el país. Incluso cuando los pacientes hacen eso y obtienen riñones de familiares o amigos, a veces luego sienten culpa por haber aceptado un órgano. Para donantes cadavéricos, hay mucha gente que tiene problemas para enfrentar la carga emocional de recibir un órgano de una persona fallecida. United Network for Organ Sharing y las diferentes organizaciones de procura de órganos alrededor del país hacen un buen trabajo tratando de mantener oculta la información del donante del paciente desde el principio, porque quieren que las familias del difunto puedan llorar la pérdida de su ser querido y tener ese momento. Ellos también buscan minimizar la cantidad de contacto previo que los familiares del receptor y del donante tengan entre ellos. Hay periodos de tiempo específicos para los distintos centros de procura de órganos en el país. Algunos dicen 6 meses, otros un año antes de permitirles a los familiares del receptor contactar a la familia del donante por medio de cartas, entre otros. Hay personas que se sienten muy culpables y esa culpa los hace querer buscar a la familia del fallecido y a veces los hace no querer buscarlos. No existe una respuesta correcta para eso. No hay nada que diga que es correcto o incorrecto contactar a la familia del donante. Es algo con lo que los pacientes y sus familiares deben luchar. He visto familiares en los que el receptor no desea saber nada sobre el donante, pero la esposa o el esposo de la persona que recibió el riñón desea saberlo todo. Eso cambia un poco la dinámica de su familia y es importante saber que esto ocurrirá y hablar sobre estas cosas antes de someterse al trasplante. Una vez más, los pacientes sienten una gran carga de responsabilidad. Cuidar un órgano trasplantado amerita mucho esfuerzo. Existen regímenes médicos complicados y consultas, extracciones de sangre e incluso hospitalizaciones frecuentes después del trasplante. Hay mucha responsabilidad y eso puede ser abrumador. Les digo a mis pacientes, se necesita un mundo para obtener un paciente, un riñón y hacer que funcione por varios años. A los pacientes que no están acostumbrados a pedir ayuda y les gusta hacer todo por sí mismos, les digo durante su evaluación pre-trasplante que van a tener que olvidarse de eso, porque necesitarán ayuda. No pueden hacerlo todo por sí mismos. Mientras más intente tomar esa carga para usted, más abrumado se puede sentir. Es importante que los pacientes sepan que las complicaciones ocurren con frecuencia. Incluso cuando hace todo perfectamente, usted toma sus medicamentos a la hora, las toma exactamente cuando debe, se hace los análisis
de laboratorio como se supone que debe hacerlo. Viene a todas sus citas clínicas, siempre habrán complicaciones. Algunos riñones pueden ser lentos para reaccionar en el periodo post-trasplante y es posible que algunos pacientes requieran continuar brevemente con la diálisis después del trasplante. Esto se debe en primer lugar y principalmente por la manera en la que murió el donante, pero también a cuánto tiempo estuvo el riñón en tránsito entre el donante y la implantación en el receptor. La mayoría de las veces, esos riñones funcionan bien, pero les toma varias semanas reaccionar. Algunas personas pueden permanecer en diálisis por un día o dos. Alguien puede estarlo una semana. He visto a otros en diálisis por 3 o 4 semanas antes de que el riñón reacciona. Si reaccionan y si funcionan bien. Con frecuencia, esto puede ser emocionalmente agotador para un paciente que piensa que va a despertar de la cirugía produciendo toneladas y toneladas de orina y se le dice, bien, vamos a llevarlo a diálisis mañana. Hay varias visitas de consultorio y hospitalizaciones que pueden aparecer, aunque no por culpa del paciente. Como dije, se le extraerán muestras para análisis de laboratorio aproximadamente 2 veces a la semana por varias semanas después de la cirugía y después de que esté en su casa. Lo hacemos porque muchos de los problemas que aparecen con el trasplante de riñón son problemas silentes. Clínicamente, eso significa que no se sentirá diferente. De hecho, se sentirá bien. Pero supervisaremos los análisis de laboratorio. Porque podemos presentir cuando las cosas van mal y lo que podemos hacer venir al hospital para arreglarlo antes de que se dañe el riñón. Sus enfermedades asociadas pueden empeorar, como lo conversamos más temprano con algunos de los efectos secundarios de los medicamentos. Hay algunos pacientes a algunos pacientes le empeora la presión arterial, le empeora el azúcar en la sangre o pueden presentar aumento de los lípidos, entre otros, por lo que es importante el seguimiento con sus médicos. Esto con frecuencia produce frustración, nuevo inicio de depresión, nueva ansiedad, si nunca los había tenido antes, o exacerbación de la depresión y ansiedad subyacentes que ya estaban presentes. Es muy, muy importante que nuestros pacientes sepan que esperamos que ocurran las complicaciones y que no los culpamos cuando vienen con una infección.
Las infecciones del tracto urinario pueden ser muy frecuentes después del trasplante y gracias a que no tiene un sistema inmunitario, una infección del tracto urinario puede llevarlo al hospital con fiebre y necesitará antibióticos por vía intravenosa por varios días. No es culpa de los pacientes, pero queremos que sepan que esperamos que esas cosas ocurran y no queremos que se sienten frustrados. Claves para mejorar su salud emocional. Les digo a mis pacientes que hagan sus familiares y amigos participar desde el primer momento. Si va a clases para el trasplante mientras está todavía en diálisis, aprenderá todo sobre el trasplante. Con frecuencia, la mayoría de los pacientes solo traen a quien vive con ellos, pero si tiene una familia grande o un gran círculo de amigos que se van a involucrar en su vida, ya sea para conseguirle citas médicas o estar ahí para usted desde el punto de vista emocional, tráigalos a la clase. Les digo a mis pacientes que si tienen un séquito, traigan al séquito. Mientras más personas educamos, mejor. Creo que es importante para los pacientes manejar sus expectativas. Por todas las cosas de las que hemos hablado, sepa en lo que se está metiendo. Porque si usted es una persona que ha tenido depresión muy controlada por años y años y de repente se le realiza un trasplante y está llorando todo el tiempo y no tiene idea por qué, puede comenzar a deprimirse de verdad. En pacientes que no tienen buena salud emocional, sus riñones no funcionarán bien. Siempre maneje sus expectativas y sepa que las complicaciones aparecerán. Esperamos que ocurran y trabajaremos con usted para tratar de que supere esas cosas. Más importante es que siempre te mantenga en contacto con su equipo de trasplante, sus coordinadores, las enfermeras, los médicos, todos están ahí para ayudarlo. Siempre les decimos a nuestros pacientes que no existe un poco de información que pueda darnos que sea demasiado pequeña. Les digo a mis pacientes, bromeo con ellos. Si tiene un correo colgante, yo necesito saberlo. Porque todo lo que crea que es aparentemente pequeño y diminuto y no quiere molestarnos con pequeñeces, a veces puede convertirse en algo verdaderamente grande. Para el momento en que lo averiguamos, estará fuera de control. Siempre es mejor decirnos más que no decirnos suficiente. A continuación, tocaremos las responsabilidades financieras que enfrentan los pacientes y sus familiares después del trasplante. Siempre les pregunto a mis pacientes cuando los evalúo
para un trasplante. ¿Por qué quiere un trasplante de riñón? La primera respuesta que todo el mundo me da es: quiero dejar la diálisis, lo cual es bastante estándar. Y la siguiente pregunta que tengo para los pacientes es: ¿por qué quiere dejar la diálisis? Y esa respuesta nunca se repite entre dos personas. Mucho de eso se une con las responsabilidades financieras que enfrentan los pacientes y sus familiares. Lo más importante que creo que la gente necesita darse cuenta es que cuando está en diálisis, independientemente de su edad, usted califica para Medicare. Si usted es una persona de 39 años con enfermedad de los riñones en etapa terminal porque tuvo presión arterial alta y destruyó sus riñones, usted califica para Medicare. Sin embargo, si se le hace un trasplante, Medicare le da un límite de 36 meses para continuar después del trasplante y entonces terminará. Si es mayor de 65 años de edad, 3 años después de su trasplante. Esto es importante porque para la mayoría de los pacientes esta es la única forma de seguro y es la razón por lo que muchos centros de trasplante, probablemente la mayoría de los centros de trasplante en el país, y sé que el nuestro lo hace, les exigen a los pacientes tener un seguro secundario. Porque si Medicare se agota y de repente no tiene dinero para pagar por sus medicamentos, usted no podrá costearlos. Si tuviera que pagar por sus 3 medicamentos inmunosupresores de su bolsillo, le costaría aproximadamente $20,000 al año. Es muy importante planificarse cuidadosamente antes del trasplante, pensar sobre si desea volver a trabajar. Si no desea volver a trabajar, tiene otra enfermedad que lo califica para discapacidad. En caso negativo, ¿tiene alguien que viva en su casa o que le puede brindar suficientes fondos para mantener su estilo de vida en su hogar si no puede o no desea volver a trabajar? Lo siguiente de lo que quiero hablar es que la discapacidad del Seguro Social relacionada con la enfermedad de los riñones en etapa terminal se revisa en un plazo de 1 año después del trasplante. Su estado de discapacidad, si su trasplante es exitoso, puede desaparecer al cabo de 1 año. Si tiene un seguro basado en discapacidad como Medicaid, este pudiera desaparecer después de un trasplante exitoso. Una vez más, es importante conversar con sus familiares y su sistema de apoyo sobre cómo va a lucir su panorama financiero una vez que todas esas cosas desaparecen. Falta de transporte. Este es un gran problema para muchos pacientes. Muchas veces los pacientes pierden el transporte por la falta de seguro y parece un poco irracional, pero déjenme explicarlo. En Missouri, a los pacientes que tienen seguros de discapacidad como Medicaid
o incluso pacientes de Medicare. Les organizan los viajes ida y vuelta a la diálisis por medio de su seguro, porque no tienen a nadie que los lleve 3 veces a la semana. A muchos de esos pacientes no se les permite conducir, no pueden costear un vehículo o no se sienten seguros para conducir. En Missouri tenemos algo llamado RIDE o viaje en español. No sé cómo se llama en la costa este, pero estoy segura de que tienen algo similar. Una vez que pierde su seguro, ese viaje cubierto desaparece y usted pierde la cobertura de transporte de ida y vuelta a sus citas después de que su seguro por discapacidad termina. Muchos centros de trasplante están ubicados a una distancia considerable lejos del hogar del paciente. Aquí en la Universidad de St. Louis tenemos pacientes que viven en Indiana, tenemos pacientes que viven en Kentucky, Illinois, Arkansas, incluso Oklahoma, para ser evaluados para tratamiento. Algunos de ellos viven en lugares entre 2 y 8 horas de distancia. Si confía en el transporte que cubre su seguro para llevarlo de un lado a otro, estas son cosas que se vuelven un problema después del trasplante. Si falta una cita de seguimiento o la toma de sangre para un análisis de laboratorio o a una cita clínica, eso puede comprometer la salud del riñón mismo y también la salud del paciente. Sabiendo toda esta información, a menudo nos preguntan, bien, porque me haría esto a mí mismo en primer lugar. ¿Por qué debería recibir un trasplante de riñón si ahora sé cómo es todo con la diálisis? Sé exactamente a qué hora debo levantarme, sé exactamente cómo planificar mi día. Soy realmente muy bueno como paciente de diálisis. ¿Por qué debería someterme a todo eso? Bueno, en mi opinión, los beneficios del trasplante de riñón superan por mucho los riesgos. El trasplante de riñón es el mejor tratamiento para la enfermedad de los riñones en etapa terminal. La diálisis no es un tratamiento para la enfermedad de los riñones en etapa terminal. La diálisis es una manera de mantenerlo vivo a pesar de tener unos riñones que no funcionan, pero no trata nada. La tasa de mortalidad a 5 años para un paciente en diálisis está siempre entre 40 a 60%. Lo que quiero decir con esto es que si observa a todos los pacientes en diálisis y selecciona cualquier punto en el tiempo, si cuenta 5 años desde el momento que comenzaron la diálisis, solo 40 a 60 de esos pacientes estará vivo en ese momento, porque de 40 a 60 estará muerto. Dejar la diálisis mejora su calidad de vida por la razón que conversamos antes, y no solo eso, sino que mejora su
supervivencia. Su familia se beneficia de que usted reciba un trasplante de riñón y usted se beneficia de recibir un trasplante de riñón. Si miran el gráfico en la siguiente diapositiva, se muestra el porcentaje de supervivencia de lo que creo que son datos de 5 años para pacientes en diálisis contra pacientes que recibieron un trasplante de riñón cadavérico contra pacientes que recibieron un trasplante de riñón de un donante vivo. Como pueden ver, quienes se mantienen son los pacientes que recibieron trasplantes de riñón. Hay un beneficio de supervivencia significativo al recibir un trasplante de riñón. Claro que los trasplantes de riñón de donantes vivos duran más y los pacientes les va mejor que los de donantes cadavéricos. Pero ambos son significativamente más altos que mantenerse en diálisis, por lo que les recomendamos a todos los pacientes en diálisis a que al menos vengan a una evaluación. Esto no significa que todo el mundo está lo suficientemente saludable para someterse a un trasplante de riñón. Y a veces operarse es peor que no hacerlo. Pero siempre le recomendamos a la gente que al menos considere esta opción. La otra cosa buena sobre recibir un trasplante de riñón es que en muchos casos hay una mejoría en las enfermedades relacionadas y complicaciones que produce la enfermedad de los riñones en etapa terminal. Les dije que en algunos pacientes empeora la presión arterial alta, pero en la inmensa cantidad de pacientes que reciben un trasplante de riñón en realidad ha mejorado la presión arterial y pueden abandonar muchos de sus medicamentos antihipertensivos. La anemia asociada a la enfermedad de los riñones crónica y la enfermedad de los riñones en etapa terminal mejora y la salud de sus huesos mejora de manera que ya no tendrá que tomar fijadores de fósforo. De hecho, la mayoría de los pacientes en diálisis saben esto y los niveles de hormona paratiroidea que supervisamos mejoran después del trasplante de riñón y ya no tendrán que preocuparse por la posibilidad de ameritar una paratiroidectomía. Y ya lo conversamos más temprano, pero todas las restricciones dietéticas que tenía cuando sus riñones eran insuficientes tienden a desaparecer. Los pacientes pueden comer lo que quieran y disfrutar comidas con sus familiares y no tienen que preocuparse, porque la gente haga excepciones por ellos y preparan otras comidas. ¿Cómo luce realmente la vida después de un trasplante? Las siguientes diapositivas cubrirán cómo luce el nuevo normal. Los pacientes pueden esperar mayores niveles de energía. Se acabó lo de volver a casa de la diálisis y sentirse destruido. A nuestros pacientes les va realmente bien después del trasplante y se sienten como personas nuevas, especialmente en los
primeros 3 a 6 meses, porque todas esas toxinas que nadaban por sus cuerpos y que no se eliminaban tan pronto comienzan a drenarse de su sistema y se siente estupendo. Los pacientes tienden a pasar más tiempo con sus familiares y amigos, y viajar también se vuelve más fácil y viable. Tenemos muchas pacientes que vienen y dicen: quiero un trasplante de riñón porque tengo familiar en California a quien nunca veo porque es un fastidio programar una diálisis en otro estado o viajar con mi máquina peritoneal, entre otras cosas. Estas personas de repente tienen mucha libertad para viajar cuando quieren. No tienen que hacer ningún plan, pueden hacer viajes espontáneos y les encanta. Muchos pacientes vienen y dicen: bien, quiero volver a viajar. Solía trabajar hasta que mis riñones fallaron y me encantaba trabajar. Y ahora estoy en diálisis. No puedo trabajar y de verdad deseo volver a trabajar. Cuando los pacientes regresan al trabajo, nos encontramos con que muchos de ellos tienen sentimientos y actitudes mejoradas y no sienten la desesperación ni la depresión que se asocia con la diálisis crónica. Pertenecen a la fuerza laboral, contribuyendo con el ingreso familiar, contribuyendo con la sociedad y haciendo cosas útiles. Incluso los pacientes que no vuelven a trabajar, los pacientes que reciben un trasplante de riñón y se jubilan, muchos de ellos salen y hacen trabajo voluntario y les da a esas personas un sentido renovado del propósito. Los pacientes se sienten mejor en general y tienen un sentido renovado de la fe, el amor y la alegría que se les inyecta a sus vidas, y es muy gratificante de ver. En lugar de enfocarse en ir y venir de la diálisis o realizarse a diálisis peritoneal o tratamientos de quimioterapia en casa, el enfoque estará en mantener su nueva riñón saludable, y mucho de esto involucra seguir los regímenes e instrucciones de medicamentos y asistir a las consultas de seguimiento, lo cual no parecería tan difícil, pero este antemano pesado. Suele verse a los pacientes una vez a la semana en la clínica durante las primeras semanas. Se les realizan análisis del laboratorio 2 veces a la semana. Los medicamentos con frecuencia se ajustan y todo lo que hablamos anteriormente. Les decimos a los pacientes que la mayoría de las complicaciones ocurren poco después del trasplante, de modo que el momento más vulnerable para las complicaciones tiende a ser en los primeros 6 meses y luego definitivamente en el primer año, un poco menos en el segundo año y menos aún después de los 2 años y durante la vida del riñón. Pero las complicaciones tempranas suelen ser infección o rechazo. Muchas de esas complicaciones
son reversibles siempre que las detectamos a tiempo y el cumplimiento adherencia juega un rol clave en la frecuencia de las complicaciones que experimentan los pacientes. Sin embargo, recuerdo que dije que incluso si usted está perfecto y sigue todas las instrucciones correctamente, aún puede presentar una complicación. Es importante que sepa que a veces esas cosas no son su culpa. ¿Cuáles son los consejos que les damos a nuestros pacientes para lograr los mejores resultados post-trasplante? El uso de sus recursos es lo más importante. Sus coordinadores, trabajadores sociales y médicos están todos aquí para ayudarlos. Queremos ayudarlos. Todos quieren ver a los pacientes lograrlo y que tengan riñones que funcionan y que lo hagan por varios años. Les recomendamos a nuestros pacientes que hagan partícipes del proceso de trasplante a familiares y amigos desde un primer momento. Mientras más participen en el proceso que lleva al trasplante, más participarán después. A veces es más difícil para las personas que no han participado en ninguna parte de la planificación para el trasplante o en la parte de cirugía del mismo. Comenzar a participar de 3 a 6 meses después que la cirugía se realiza. Cuando aparecen todas esas complicaciones que pueden aparecer y a veces es difícil porque no entienden verdaderamente por lo que usted ha pasado. Una vez más, manejar las expectativas es extremadamente importante. Saber lo que es realista y lo que no. Lo ayudará a mantener su salud mental y emocional general e incluso su salud física. Comprender que las complicaciones pueden ocurrir. Comprender que sus emociones y su ánimo pueden estar fuera de sí por varias semanas. Saber que va a necesitar apoyarse mucho en su familia y amigos para los traslados y la asistencia en el hogar. Todas esas cosas mejoran cuando tiene conocimiento de ellas antes de la cirugía. Planificar con antelación siempre ayuda. Decir antes de la cirugía quién lo ayudará a organizar sus medicamentos, establecer alarmas para recordar tomar los medicamentos y usar pastilleros. La mayoría de los centros de trasplante tienen un farmacéutico de trasplante que revisa y ayuda a preparar los pastilleros al momento del alta y los coordinadores son muy buenos para guiarlo. En cualquier momento que haya un cambio en los medicamentos, lo ayudarán y guiarán con su pastillero por teléfono. A veces le pedirán que traiga sus pastilleros a la clínica y los vaciaremos y le mostraremos lo que debe tomar. Cuánto de una a otra, según a que ajustemos. Ellos revisan todas esas cosas. Todas queremos ver a nuestros pacientes alcanzar el éxito y queremos hacer lo que podamos para ayudar en ese proceso. Para resumir lo que hemos hablado,
El trasplante de riñón es el mejor tratamiento para la enfermedad de los riñones en etapa terminal. Cuando más informados estén los pacientes y los familiares antes del trasplante, mejor será la supervivencia del paciente y de sus riñones. Incorporar a su vida una dieta saludable y ejercicio antes del trasplante facilitará la recuperación cirúrgica y el aumento de peso después del trasplante. También solo con su salud emocional general, el ejercicio siempre libera endorfinas y adrenalina, lo cual ayuda a disminuir parte de la ansiedad abrumadora que se puede asociar al trasplante. La carga emocional de recibir un trasplante de riñón puede ser abrumadora, pero no deja de ser un esfuerzo por salvarle la vida siempre. Siempre les digo a mis pacientes, recuerdan cuando reciban un riñón, son ustedes poniéndose de pies y luchando por sus vidas. Los pacientes de los riñones no lucen enfermos, no lucen como otros pacientes que tienen una insuficiencia de un órgano. Gracias a la diálisis, pueden eliminar sus toxinas y lucir normal. La gente no sabe lo que sufren los pacientes con enfermedad de los riñones en etapa terminal. Recibir un trasplante de riñón, dar un paso adelante es luchar por su vida y es un esfuerzo admirable. Es importante que los pacientes y sus familiares identifiquen quién ayudará con el apoyo emocional después de la cirugía. Si esto se puede planificar antes del trasplante, mejor estará el paciente. Recuerde que las complicaciones ocurrirán. No puede hacer énfasis suficiente en ello. Sé que suena como un disco rayado, pero es realmente importante recordar eso. Nunca tome estas complicaciones como algo personal ni piense que ha hecho algo mal. Después que ocurran, sabemos qué pasa y trabajemos diligentemente con nuestros pacientes y sus familiares para que superen estas cosas. Para cualquier información adicional, pueden ver algunos de los siguientes sitios web y revisar los recursos farmacéuticos y financieros disponibles. Sé que los fabricantes de los diferentes medicamentos inmunosupresores también tienen programas de asistencia para que los pacientes obtengan sus medicamentos si tuvieron algún contratiempo con el seguro después de la cirugía. Nunca se sabe. A veces puede tenerlo todo planeado y algo ocurre y pierde el seguro de manera temporal. Hay formas de proceder. Si eso sucede, es muy importante siempre mantenerse en contacto con su trabajador social de trasplante, de manera que esa persona pueda guiarlo a través de ese proceso. Este es el final de la charla. Nos encantaría responder cualquier pregunta que pueden tener. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señora Suri. Ha dado un seminario muy excelente.
y informativo. Ahora me gustaría tomar el tiempo para hacerle unas pocas preguntas que recibimos a lo largo del seminario web. Seguro. La primera es, si presenta rechazo y debe volver a diálisis, ¿en qué punto debe dejar de tomar inmunosupresores? Esa es una buena pregunta. Si el riñón alcanzó el final de su vida o hubo una complicación que obliga al paciente a volver a diálisis, los centros manejan esto de manera diferente. Depende de la edad del paciente y lo que sucede en ese momento. Muchos centros le retirarán los medicamentos inmunosupresores por completo en el transcurso de 1 o 2 meses. Si es joven y el riñón alcanzó el final de su vida y existe la posibilidad de que se le realice otro trasplante de riñón, muchas veces tratarán de mantener a esos pacientes con niveles muy bajos de inmunosupresión, solo para evitar que formen anticuerpos adicionales que los puede sensibilizar de nuevo contra futuros donantes de riñón. Depende del paciente, pero muchas veces trataremos de eliminarles los medicamentos eventualmente. Estupendo, gracias. ¿Cuál es la recomendación general sobre qué tan pronto un donante o un receptor de riñón puede volver a trabajar? Les gustaría saber para todos los trabajos que requieren y no requieren trabajo manual. Excelente pregunta. Comenzaré con nuestros donantes de riñón. Por lo general, a esos pacientes se les da de alta del hospital 2 días después de la cirugía. Suelen volver a trabajar en un plazo de 3 a 4 semanas sin limitaciones ni restricciones de ningún tipo. Esto es principalmente porque sus cirugías se realizan por vía laparoscópica y no es un procedimiento abierto. Esos pacientes tienen un tiempo de recuperación muy corto. Para los receptores de trasplante de riñón, los hacemos esperar entre 8 y 12 semanas antes de que vuelvan al trabajo. Mucho de eso depende de cuán bien y rápido la herida sane. Cuando vuelven a trabajar, solemos decirles: si vas a hacer trabajo manual, no levante nada que pesa más de 20 libras en las primeras 2 a 3 semanas. Si les va bien así, comenzamos a aumentar su límite de peso lentamente cada semana. Usualmente, les digo a mis pacientes, si les va bien con 20 libras, aumente a 25 o 30 libras por una semana. Observe cómo se siente con eso. Si todo va bien, aumente otros 5 a 10 libras la siguiente semana, hasta que esté donde necesita estar. Por lo general, esos pacientes tienen seguimientos de cerca en la clínica alrededor de ese momento, por lo que podemos inspeccionar la herida y garantizar que es seguro y estamos protegiendo al paciente. Correcto, gracias. ¿Existen limitaciones sobre viajar al extranjero o a países en vías de desarrollo debido al riesgo de infección? De verdad me gusta esa pregunta porque en realidad la situación es que con el avance de la tecnología el mundo es pequeño ahora. Tenemos pacientes con familiares en el extranjero en diferentes partes del mundo.
Una razón grande por la que quieren realizarse un trasplante de riñón es que quieren volver a visitar a sus familiares. Existe un riesgo al viajar a otros países. Por lo general, durante el primer año, al menos en nuestro centro, les decimos a los pacientes que no hagan viajes internacionales. Si les permitimos viajar dentro del país después de 3 a 6 meses, siempre que no hayan aparecido muchas complicaciones. Entonces, si pasaron un año con pocas complicaciones y todo está estable, los dejamos ir al extranjero. Lo que les digo a los pacientes, mi mejor consejo es, si esta es su meta y sabe que es algo que desea realizarse un trasplante de riñón, es muy importante que hable con su centro de trasplante sobre esto, porque hay ciertas vacunas que debería tener y para los cuales no sería elegible después del trasplante. Los pacientes que toman inmunosupresores no pueden recibir vacunas de virus vivos. Esa es una consideración si sabe que va a viajar a un país diferente y es su objetivo y está en la lista para trasplante. Le podemos dar esas vacunas antes de realizarle la trasplante de manera que no tenga que preocuparse por recibirlas después del trasplante, cuando no sea elegible. Asimismo, es de ayuda si todas las personas involucradas en que usted tenga un trasplante exitoso están en sintonía. Cuando sabemos las metas de nuestros pacientes, todos trabajamos juntos y eso ayuda en la toma de decisiones y a cómo manejar ciertas situaciones, de modo que respetemos lo que desea lograr con su vida y lo podemos llevar hasta ese punto. Sin embargo, no existen restricciones para viajar a otros países. Siempre que sepamos a dónde va, cuánto tiempo se quedará y cuánto tiempo ha pasado desde el trasplante. Eso tiene sentido. Un proveedor de atención médica escribió que tiene un paciente en lista para espera de trasplante. Este paciente no cumple con sus medicamentos. Específicamente, tiene niveles de hormonas para tiroidea en 200, pero no quiere tomar medicamentos por preocupaciones con los efectos secundarios. ¿Tiene alguna recomendación para manejar pacientes que no cumplen con el tratamiento? Esta es una buena pregunta. Cada centro maneja estas cosas de forma diferente. Depende del paciente, pero de manera general creo que en esta situación particular, si tiene un paciente cuyos niveles de hormona paratiroidea están aumentados y no están dispuestos a tomar sus fijadores por la razón que sea o sientan, independientemente de lo que estén usando para controlar los niveles de hormona paratiroidea. Entonces el siguiente paso es hacer la cirugía. Porque no que usted no quiere es trasplantar a un paciente con niveles de PTH tan elevados. Puede producir muchas complicaciones después de la cirugía. El mayor problema es que pienso que es importante tener una conversación con sus pacientes si hay medicamentos que no están dispuestos a tomar,
porque muchos centros verán esto y dirán, esta persona no desea tomar ciertos medicamentos. No tenemos garantía de que vaya a estar dispuesta a tomar los inmunosupresores. La realidad de la situación es que hay una escasez de órganos en este país. Tenemos muchos más pacientes que tienen enfermedades de los riñones en etapa terminal que donantes de riñón. Debemos ser algo selectivos sobre quién entra en la lista para trasplante. En muchos centros, no estar dispuesto a tomar cualquier medicamento independientemente del que sea, se puede utilizar como criterio de exclusión. Creo que es importante ser honesto con sus pacientes. Explícanles estas cosas. Muchas veces los pacientes no se dan cuenta de eso tampoco. Cuando se dan cuenta, de repente están muy dispuestos a tomar los medicamentos. Algunas personas no. Creo que es importante porque, como la conversamos más temprano en el seminario web, muchos medicamentos inmunosupresores tienen efectos secundarios. Algunos de ellos son más fáciles de tolerar que otros, pero realmente no es opcional tomar esos medicamentos. Si desea que ese riñón sobreviva, creo que tener un buen diálogo con sus pacientes es importante en ese caso. Correcto. Alguien está preocupado sobre el riesgo de cáncer y preguntaron si un medicamento de trasplante produce cáncer en una persona joven o si eso puede ocurrir. ¿Perderán el nuevo riñón? ¿Qué pueden hacer a lo largo plazo? Seguro. Hay mucho tipo de información que circula en el Internet sobre la relación entre el cáncer y el trasplante. La manera de explicárselos a los pacientes es la siguiente. Cualquier paciente de trasplante, independientemente de si es su riñón, corazón, pulmón, hígado, intestino o cualquier órgano, cualquier paciente al cual se le modifique su inmunosupresión puede estar en riesgo. Puede haber un riesgo aumentado de desarrollar cáncer más adelante en su vida. La razón es esta. Nunca he tenido cáncer, pero eso no significa que nunca he producido una célula cancerosa anteriormente. Como dije antes cuando estaba explicando la inmunosupresión, la razón por la que nunca he tenido cáncer es porque mi sistema inmunitario ha identificado como anormal cualquier célula cancerosa que yo haya producido y las ha etiquetado para ser destruidos, de modo que no se repliquen. Cuando se comienza a alterar el sistema inmunitario de una persona, se compromete la capacidad del sistema inmunitario de identificar correctamente las células anormales. Es por eso por lo que cualquier paciente que tome cualquier fármaco que modifique su sistema inmunitario tiene un riesgo aumentado de padecer cáncer. Los pacientes que desarrollaron cáncer, en particular el cáncer
El cáncer que más frecuentemente desarrollaron los pacientes después de un trasplante de hecho es el cáncer de piel. Lo que les decimos a nuestros pacientes es que se vean con un dermatólogo. Les recomendamos a nuestros pacientes que vean a un dermatólogo una vez al año para una revisión o si comienzan a desarrollar cáncer de piel para seguimientos más frecuentes. Por lo general, se manejan bastante bien con los procedimientos de MOS y tendemos a disminuir la inmunosupresión si comienza a presentar varios cánceres de piel. Hemos tenido pacientes que han desarrollado cáncer de seno. La mayoría de estos cánceres responden bien a la inmunoterapia y por lo general los pacientes entran en remisión. La mayoría de las veces estos cánceres no afectan la función ni la vida del riñón. En especial, si alguien ya recibe quimioterapia, mantendremos su inmunosupresión mientras reciben la quimioterapia y los riñones funcionan bien. Una vez que el paciente sale de la quimioterapia, los volvemos a poner en dosis bajas de su inmunosupresión. La mayoría de nuestros pacientes no tienen ningún problema. Genial. Esta información es realmente buena. ¿Alguien tiene un ejemplo específico que se relaciona con ellos? ¿Han preguntado cómo pueden explicar el tiempo de ausencia como resultado de una enfermedad de los riñones a futuros empleadores? Tengo 44 años de edad y no he trabajado por 5 años. Esa es una gran pregunta. Siempre deseamos que nuestros pacientes jóvenes, especialmente los que están entre los 40 y 50 años, vuelvan a trabajar. Es difícil predecir qué complicaciones aparecerán porque cada paciente es diferente. Siempre les digo a mis pacientes, cuando vaya a entrevistas de trabajo, sea franco. Si actualmente tiene un empleo y desea volver después del trasplante, debe anticipársele al empleador y decirle, mire, estoy en lista para un trasplante de riñón, por lo que estaré ausente durante el momento del trasplante y probablemente por 3 meses más. Por lo general son 3 meses, a veces puede ser más si las cosas no van bien, pero por lo general son 3 meses. Entonces, si lo están entrevistando o si piensan volver a trabajar, pero aún está en discapacidad o está por recibir su ayuda financiera por su enfermedad de los riñones en etapa terminal, usualmente les decimos a los pacientes, si espera hasta 6 meses después del trasplante, el riesgo de complicaciones es mucho menos frecuente que lo usual. No es un problema volver a trabajar porque no necesita un montón de tiempo libre. En realidad, el tiempo libre que necesita es para las citas con el médico y la frecuencia de esas citas con el médico después de los 6 meses es mucho menos que inmediatamente después del trasplante. Muchas veces lo que hacemos con nuestros pacientes es que si sabemos que tienen trabajos y necesitan venir al hospital, tratamos de programar sus ingresos los viernes por la tarde, de modo que pueden salir sin tener que faltar al trabajo y se puedan quedar durante el fin de semana. En general, los médicos y el personal de apoyo son muy buenos tratando de mantener
a la gente en sus trabajos. Suele funcionar bien para los pacientes. Gracias. Preguntas sobre pacientes diabéticos. Para pacientes diabéticos que no tienen trasplante de páncreas, ¿qué tipo de gestión se recomienda sobre los medicamentos para diabéticos después del trasplante de riñón? Oh, esta es mi pregunta favorita. Me encanta esta pregunta porque lo que les digo a los pacientes con diabetes de larga data, en especial quienes les fallaron sus riñones debido a la diabetes, es que es realmente importante de ser posible, que no es posible para todo el mundo, pero sí es posible, que establezcan atención con un endocrinólogo dedicado específicamente para el control de la diabetes. No se trata de que los médicos de atención primaria no hagan un buen trabajo, creo que lo hacen bien. Sin embargo, creo que los endocrinólogos tienen un poco más de experiencias para tratar a los pacientes de trasplante en general. La diabetes tiende a empeorar después del trasplante y la razón de eso es porque a medida que sus riñones fallan, elimina menos y menos insulina de su cuerpo. De modo que lo que usted se inyecte y lo que produzca sus páncreas tiende a permanecer en su sistema por más tiempo que si tuviera un riñón funcionando adecuadamente. Muchos pacientes en diálisis o con riñones insuficientes requieren menos insulina. Algunos pacientes en diálisis ni siquiera toman insulina y luego de repente les damos un riñón que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana y de pronto su azúcar en la sangre se eleva. Tengo pacientes que vuelven al consultorio a un mes del trasplante y dicen, mi diabetes se había ido y luego usted me dio un riñón, hizo que volviera. Bueno, la realidad de la situación es que la diabetes de hecho nunca se fue, solo era más fácil de controlar cuando los riñones no estaban funcionando. La otra buena cuestión sobre establecer control con un endocrinólogo es que hay muchos medicamentos orales, además de la insulina inyectable, para los que los pacientes se vuelven elegibles cuando reciben sus riñones funcionales y tienen una buena función de los riñones. No se pueden administrar muchos de estos medicamentos a personas con enfermedad de los riñones en etapa terminal, sino cuando reciben un riñón que funciona y se vuelven elegibles para ellos. Esos medicamentos ayudan a regular la presión arterial a fin de que no se inyectan tanta insulina. Siempre les recomiendo a los pacientes que si pueden, vean a un endocrinólogo. Si viven en un área donde no hay endocrinólogo, porque esa es la realidad en el medio oeste estadounidenses, hay muchos pueblos pequeños que no tienen ese tipo de especialistas. Simplemente les decimos que sean muy francos con sus médicos de atención primaria, para que sean muy agresivos con su control de azúcar en la sangre. Porque para el momento de la cirugía se le administrarán
dosis muy elevadas de esteroides intravenosa que puedan elevar la azúcar en la sangre, y por eso es importante que se mantenga al tanto de eso en el periodo postoperatorio inmediato. Eso es muy interesante, gracias. Tenemos una última pregunta. ¿Por qué se trasplanta el riñón en parte delantera del cuerpo y no atrás? El riñón se coloca en la parte delantera del cuerpo porque para ir hasta atrás, donde están los riñones originales, se deben extraer los riñones viejos, lo cual puede ser una cirugía muy larga. Descubrimos que si se usan los vasos que suministran sangre al abdomen inferior y a las piernas, se puede conectar el riñón ahí cerca de la vejiga, de modo que el riñón nuevo se puede conectar a la vejiga sin necesidad de un uréter largo, el cual es el conducto que conecta al riñón con la vejiga, y así los riñones funcionan bien. De nuevo, dado que no se atraviesa la pared abdominal ni se aborda la cavidad abdominal, sino que va por encima de ella y por debajo de la piel, se evitan muchas de las complicaciones de una cirugía abdominal grande. Los riñones originalmente se consumirán y perderán su función, y esto no produce ningún problema. Hemos descubierto que si se dejan solos y se hace el implante por delante, les va mejor a los pacientes y se recuperan mucho más rápido de la cirugía. Estupendo. Gracias y muchas gracias por presentar este seminario web. Fue muy educativo. Creo que será muy educativo para muchas personas a medida que lo vean. Bien, gracias. Gracias por todo, gracias a todos por escuchar hoy. Gracias por invitarme.